Muy buenos días. En nombre del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, bajo el liderazgo de nuestra ministra Gabriela Jiménez Ramírez, en nombre del Viceministerio de Investigación y Aplicación del Conocimiento, doctor Francisco Durán Colmenares, y quien les habla, la doctora María Elcira González Rivas, asesora adscrita a la presidencia del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, le damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias sobre ciencia abierta. En esta oportunidad contaremos con la participación de la doctora María Nicel Figueroa, psicóloga, doctora en innovación educativa, activista por la difusión libre y el acceso al conocimiento. La doctora Figueroa ha participado liderando proyectos de producción, investigación y formación en el uso educativo apropiado y crítico de las tecnologías de información y comunicación libres, así como en proyectos de formación docente para el desarrollo de programas de educación a distancia. En el 2011, la doctora Figueroa inicia acciones de incidencia en la política pública por su participación desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en la coordinación del Proyecto Nacional de Normativa de Educación a Distancia. Su coautoría en el proyecto de resolución ministerial de acceso abierto a la creación intelectual universitaria financiada con fondos públicos del Estado, propuesta que posteriormente impulsa como activista en pro del conocimiento libre, a nivel de ley nacional con el proyecto de ley para la difusión libre y el acceso abierto al conocimiento, introducido en el 2015 ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, cuya incidencia se vio plasmada también en los artículos sobre licencias libres presentes en la Ley Nacional de Semillas, sancionada en diciembre del 2015. En la actualidad, la doctora Figueroa es asesora al Viceministerio de Transformación Cualitativa de Educación Universitaria para el desarrollo del Plan Nacional de Recursos Educativos Abiertos y la implementación de sistemas multimodales de educación universitaria. De igual manera, la doctora Figueroa es profesora invitada del Doctorado Latinoamericano de Educación en la UPEL e investigadora de CLACSO, en la cual es investigadora en un proyecto que se denomina Otras Voces en Educación. Es autora de diversos materiales pedagógicos y artículos sobre educación a distancia y del libro El sentido del conocimiento libre, algunas nociones comunes enunciadas desde el norte del sur, todos publicados en acceso abierto. Hoy la doctora Figueroa nos va a exponer sobre la reproducibilidad en ciencia abierta, el desafío de los datos abiertos, en lo cual en su ponencia nos presentará sobre la llamada crisis de reproducibilidad, temática central en el debate actual sobre la calidad en la ciencia, dado los estudios recientes que señalan una gran dificultad de reproducir los resultados de investigaciones en diferentes grupos, en diferentes campos del conocimiento. Con la llegada de la ciencia abierta y la apertura a hacer accesibles los datos de investigaciones, instrumentos y metodologías, pareciera que esta crisis podría reducirse. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta que los datos no son neutrales, como tampoco los métodos de recopilación de quién se recopila y por qué. Al contrario, los datos tienen el potencial de contar diferentes historias e inclusive replicar relaciones de poder que consolidan el riesgo histórico de la ciencia de reproducir la injusticia para algunas comunidades. Advertir en eso como posible colonialismo de datos se hace justo y necesario. Ahora voy a darle la palabra a la doctora María Nicel Figueroa, no sin antes realizar el siguiente recordatorio. La ponente tendrá un tiempo aproximado de 45 a 55 minutos. Los participantes deberán mantener, por favor, en silencio sus audios. El chat se abrirá 10 minutos antes de finalizar cada ponencia para que puedan hacer sus respectivas interrogantes. En el transcurso de las jornadas estaremos recordando nuestras redes sociales,
Asimismo, dicha ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube de ONTI. Tiene la palabra la doctora Figueroa. Bueno, feliz día, bienvenidos todas y todas, súper agradecida con la posibilidad de compartir con ustedes pues algunas reflexiones, principalmente reflexiones desde el activismo por la difusión libre y el acceso al conocimiento. Muy contento además de todo este despliegue que está haciendo el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología para adentrarse en el estudio y las posibilidades que tengamos políticas de ciencia abierta y bueno, por supuesto que estas políticas, digamos que permeen la realidad de nuestras instituciones para empezar a poner en abierto lo que desde el activismo nosotros decimos que está secuestrado. Entonces, bueno, sumamente agradecida con esta invitación. Voy a compartir la pantalla de la pequeña presentación que tengo. Por favor, me verifico que en efecto están viendo la pantalla, que la están viendo bien. Agradezco, por favor, me puedan confirmar. Todo perfecto. Genial. Y bueno, siempre me gusta mucho insistir que cuando hablamos de estos temas, y sobre todo lo hablamos desde el activismo, activismo que además en el tiempo y en el transitar, donde conjuntamente con otros venezolanos y venezolanas que han estado preocupados por este tema desde hace mucho tiempo, siempre en nuestras reuniones, en nuestras conversas y en los momentos en que hablamos de estos temas, siempre reconocemos que las reflexiones que tenemos de alguna manera se vuelven precarias en tanto estamos mirando estos temas desde específicamente un ángulo de mira y en el reconocimiento de que hay diferentes aristas, diferentes perspectivas, diferentes modos de mirar este tema, pues el ángulo de donde nosotros lo estamos mirando siempre se hace precario. Sin embargo, desde el reconocimiento que en la exposición de lo que nosotros desde el activismo podemos estar divulgando, pensando, reflexionando, asignando sobre este tema, unido con las conjuntas de miradas, no solamente disciplinares, sino transdisciplinares, inclusive aquellas que están fuera de las instituciones de investigación científica, tenemos esa grandísima posibilidad de ir a acercarnos a verdades que si bien no son universales ni absolutistas, pues nos pueden acercar a qué es lo que realmente está pasando en esta materia con respecto a la ciencia. Entonces, desde el reconocimiento de la precariedad de estas reflexiones, bueno, quiero compartirles que en efecto todo lo que hablamos con temas que tienen que ver con acceso abierto, con ciencia abierta, con la difusión libre del conocimiento libre, desde el activismo, digamos que parte de la pregunta que puede convertirse en una pregunta existencial de por qué hemos tenido que ponerle estos apellidos a estos constructos tan importantes para la humanidad como es el conocimiento y la ciencia. Porque hemos tenido que ponerle el apellido de libre al conocimiento, porque hemos tenido que poner el apellido de abierto al acceso, de abierto a la ciencia. Y desde el activismo nosotros decimos que, bueno, el hecho de que tengamos que ponerlos estos apellidos, que además Boaventura siempre dice que cada vez que le ponemos apellidos a esos constructos importantes para la humanidad es porque en efecto están en crisis y apellidándolos tratamos de resignificarlos. Desde el activismo nosotros decimos, bueno, ponemos estos apellidos porque es una manera de denunciar que en efecto algo está en crisis. Es decir, si le tenemos que poner el apellido de abierto a la ciencia, la pregunta que hay que hacer entonces, ¿qué es lo que ha hecho que la ciencia esté cerrada? Hay algo que está cerrado. Si le ponemos el apellido de libre al conocimiento, pues nos hacemos la pregunta de qué es entonces lo que está secuestrando el conocimiento, por lo cual, digamos que ha existido todo un movimiento ya desde hace más de 2 décadas que con mucha fuerza viene insistiendo con esa idea del conocimiento es un bien común, donde el propietario del conocimiento, incluyendo el conocimiento científico, pues debe ser la humanidad. Entonces, desde el regalo de esta pregunta existencial, y partir de la reflexión de ese adjetivo que le estamos colocando a la ciencia, en efecto nos dice, bueno, algo no está muy bien. Y estoy segura que en todos los debates que ustedes han hecho, en los diferentes foros, diferentes encuentros, en todo ese trabajo maravilloso que se está haciendo desde la ONTI,
para, bueno, elevar al país en tanto otro actor más en pro de la ciencia abierta. Lo que se está discutiendo es precisamente de cómo saldamos la deuda que tenemos como científicos, en este caso, en mi caso como investigadora de ciencias sociales, porque algo de lo que hemos estado haciendo no ha estado muy bien. Y es un no ha estado muy bien que inclusive tiene referentes históricos antiquísimos vinculados a el hecho de que, digamos que en el devenir de la creación del conocimiento, pues digamos que como en los primeros lugares, los espacios de enunciación donde el conocimiento generó, estuvieron muy vinculados a entramados religiosos, bueno, y por supuesto a entramados de poder feudales, en donde prácticamente lo que podía darle poder a estos espacios tenían que ver con algo que históricamente ha pasado y que hoy en día se sigue manteniendo, como es el secretismo, ¿no? Ese secretismo que ha hecho que el conocimiento, y en este caso el conocimiento científico, queda en las manos de unos pocos, un secretismo que siempre ha estado vinculado con espacios de poder, con el hecho de que si unos pocos mantenemos el conocimiento sobre una temática como tal, eso, bueno, por supuesto nos posiciona de una manera diferente con respecto al resto de la humanidad, y un secretismo que además, paradójicamente, en el momento en que nosotros estamos hablando de la necesidad del acceso abierto a los resultados de las investigaciones científicas, específicamente financiados por los fondos públicos del Estado, pareciera que más bien se está alimentando y no necesariamente está resolviendo la inequidad del conocimiento. Entonces, algo no va muy bien, algo hemos seguido manteniendo, nos hemos mantenido leales a esa idea de ese secretismo histórico. Y la mejor forma en que todo el movimiento acceso abierto se ha venido denunciando es lo que está pasando con la publicación de los resultados de las investigaciones científicas que quedan atrapados en lo que seguramente ya ustedes han discutido en diferentes, con otros participantes de estos espacios, que tiene que ver con el círculo vicioso de las publicaciones académicas. Lo que es financiado por el Estado, en tanto investigación, va específicamente a reflejarse en artículos de investigación que son, los exponemos ante todas esas editoriales privativas, ante el oligopolio de las editoriales privativas. Bueno, porque además ciertas editoriales privativas con cierto renombre permite seguir estando en ese absurdo juego donde la calidad de un científico tiene que ver con el número de métricas con que nos entrecitamos, y me gusta mucho hacer énfasis en eso porque hay un entrecitamiento en estas revistas científicas para que podamos tener ranking importante en ese mundo de las publicaciones académicas, pero es el hecho de que estemos publicando en este oligopolio de revistas privativas, hace que el Estado que financió la investigación tenga que hacer otra inversión para poder acceder a los resultados de lo que ya previamente financió. Es un segundo pago porque en efecto ahora tienes que pagarle a la revista privativa. Es un círculo vicioso, por supuesto, absolutamente absurdo. Porque además inclusive todos los que trabajan en la validación de las revistas científicas, de los artículos que exponemos para que sean sometidos a la evaluación académica, los evaluadores, los editores, todas las personas que pudiesen participar para que finalmente se diga este artículo es muy bueno para ser publicado en tal revista, al final estamos hablando de profesores que son de las universidades que son financiadas por el Estado con fondos públicos. Lo que hace que, por supuesto, es un grandísimo negocio porque lo que financia de alguna manera estos oligopolios es muy poco en comparación con todo lo que se financia para que en efecto estos resultados queden allí atrapados y queden secuestrados. Ahora bien, cuando nosotros hablamos desde el activismo, desde el secuestro, hemos estado haciendo reflexiones que este secuestro no es solamente de los resultados finales, de lo que pasa con el círculo vicioso de publicaciones académicas, sino que tiene que ver con imperialismos que son metodológicos, que son disciplinarios,
que tienen que ver como los modos hegemónicos que se han instituido y naturalizados para reconocer qué es conocimiento científico y qué no, para poder, del entramado metodológico que hace que una investigación científica sea valedera o no, e inclusive, y hacemos hincapié en imperialismos disciplinares que dificultan la posibilidad de que ese mismo conocimiento, viendo desde otra perspectiva disciplinar, o inclusive una perspectiva que no sea disciplinar, sino que esté fuera de las disciplinas, pudiera entrar para validar la posibilidad de la creación del conocimiento. Eso por una parte. Y por otra parte, porque está secuestrado a unos fines de la ciencia en tanto misión, que se apartan muchísimo de esa gran misión social de todas las instituciones educativas y científicas, universitarias o no, que tienen que ver con que lo que estamos haciendo hay un propósito que necesariamente debe corresponder para el desarrollo y el bienestar de toda la humanidad. Una de las cosas que se ha venido diciendo es que el acceso abierto como tal, bajo los mismos parámetros disciplinarios y metodológicos, además bajo los mismos indicadores de evaluación de qué hace bueno a un conocimiento científico, qué hace bueno o de calidad a un investigador o una investigadora, atrapado en ese sistema de métricas, por ejemplo, es absolutamente insuficiente. Y por lo tanto se ha venido impulsando desde el mismo movimiento de la ciencia abierta de que es necesario que nos preguntemos, ¿y esta apertura de la ciencia para qué es? ¿Con qué fines y propósitos es? Y ahí la UNESCO entonces ha venido diciendo necesariamente tiene que ver con los beneficios que el desarrollo de las investigaciones científicas, el financiamiento de las investigaciones científicas, los resultados y poder abrir todo el proceso metodológico y disciplinar de lo que estamos haciendo en materia de ciencia, estén vinculados con los grandes objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, esto cambia por completo y además uno se alegra mucho, como por ejemplo ya están apareciendo rankings universitarios que están atendiendo a esta posibilidad de que las universidades estén aportando a la resolución de los grandes desafíos y retos que están definidos ahí en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, ya están saliendo rankings otros que están hablando, bueno, cuáles son las mejores universidades en el mundo que están aportando esto y por lo tanto se están llevando el calificativo de universidades pro sostenimiento del objetivo de desarrollo mundial. Pero es insuficiente. Es insuficiente sobre todo cuando la validación de que la evaluación de la carrera científica sigue atrapada en las universidades con las mismas indicadores de evaluación que están a su vez muy agarrados de la mano del tema de las métricas de publicación e investigaciones científicas para que sean leídas por unos pocos y cuando inclusive las ponemos en acceso abierto, en difusión libre, las pueden leer muchos, pero quizás no tienen ningún tipo de vinculación con el tema del bienestar que se está generando en la humanidad. Bueno, por supuesto, esa apertura para qué ya tiene rato discutiéndose, estamos hablando de grandes iniciativas a nivel mundial donde diferentes instancias se han venido sumando. En Venezuela varias universidades y varias instituciones científicas tienen, inclusive han adscrito en mandatos importantes como los que ustedes ven allí, de los cuales seguramente ya ustedes han conversado a lo largo de toda esta experiencia de reflexión sobre ciencia abierta. Pero se sigue manteniendo la pregunta si con el acceso abierto tal cual como se está planteando, que tiene que ver con la difusión de los resultados finales de las investigaciones, es suficiente. Se sigue haciendo la pregunta si el acceso abierto está resolviendo las grandes asimetrías del conocimiento a nivel mundial. Conocimientos que parecieran que tienen mayor validez desde el punto de vista geopolítico, si están en el lado norte de toda la Tierra, tal como lo ven en esta maravillosa imagen que hace referencia, por ejemplo, al número de investigaciones publicadas en el mundo y donde eso que ustedes ven ahí delgadito, todo es del lado del sur,
porque pareciera que no solamente no se tiene el suficiente acceso a estas publicaciones, sino que además las publicaciones que estamos haciendo desde una epistemología a otra o desde una epistemología del sur, como lo diría Boaventura, no cumplen con los parámetros establecidos, instituidos y naturalizadas por esa ciencia hegemónica de la cual pues nosotros hemos sido usuarios prácticamente y no nos hemos dado el permiso de crear otros modos de validar cuando lo que estamos haciendo realmente está aportando al desarrollo científico, pero sobre todo al desarrollo social y humano de los países en donde nosotros estamos. Sobre esto, la doctora Vessuri tiene un trabajo muy interesante sobre todo el tema de cómo lo que estamos haciendo, inclusive en nombre de la ciencia abierta, pareciera que está abonando a todo el terreno de seguir manteniendo estas asimetrías del conocimiento. Sin embargo, desde el activismo nosotros vemos una gran esperanza en lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica ha sido pionero no solamente en la creación de políticas en los países que ya de alguna manera instituyen lo importante del acceso abierto a la ciencia, pero no es una ciencia cualquiera, es una ciencia abierta, es una ciencia colaborativa y que uno se va dando cuenta cómo hay un desplazamiento en la forma de la concepción de lo que es el conocimiento científico, no, de quiénes son los que están llamados a hacer conocimiento científico en ese maravilloso manifiesto de la Declaración de Acceso Abierto que ya realizado en Panamá y suscrito por muchísimas instancias latinoamericanas, en donde se nos está diciendo no es suficiente lo que está pasando en nombre de la ciencia abierta, y desde ese manifiesto están hablando de una promoción de un conocimiento como bien común que ya desde hace 5 años la UNESCO lo puso sobre la palestra cuando sacó ese maravilloso y polémico documento sobre la educación en bien común, que además pidió que se discutiera alrededor del mundo, y donde es una ciencia que está diciendo, es un manifiesto que está diciendo, ya con lo que de manera hegemónica estamos haciendo y posicionando lo que es o no conocimiento científico, nos estamos quedando cortos. Por eso es un manifiesto que abre a la integración de diferentes transiciones científicas y formas de saber, no solamente lo que estamos haciendo, apegados al método científico como tal, y atiende principalmente a ese rol importante que es necesario que rescatemos, de que lo que estamos haciendo en materia científica necesariamente debe estar al servicio de la relación de esas asimetrías de conocimientos, desigualdades en el reconocimiento inclusive de la producción y la distribución del conocimiento, y por lo tanto que genere además oportunidades para la participación de todas y todas. Pareciera que esto tiene una gran posibilidad en la medida en que nos manejemos con todos estos elementos que seguramente ustedes ya han discutido muchísimo porque son los elementos que desde la UNESCO se está planteando. No es suficiente tener acceso abierto si no tenemos licencias libres. No es suficiente tener acceso abierto con licencias libres si no estamos utilizando infraestructuras tecnológicas y herramientas que en efecto también sean libres, porque si no igualito van a quedar atrapados y va a haber un privilegio con quienes tienen acceso a una tecnología que es privativa y quienes no. No es suficiente si hacemos todo esto, pero además la investigación en abierto está atada a la posibilidad de que sea reproducible y además que sea replicable, y que además podamos cambiar todos los patrones y todas las dinámicas de valoración de la ciencia. Por lo tanto, se está hablando de la evaluación abierta, muy ligada a lo que es la participación de la ciudadanía, no solamente en la valoración, sino también en la creación de ese conocimiento científico. Y para todo esto necesitamos una educación que aborde sobre estos temas y además que empiece a poner en el tapete la gran discusión de quiénes son los propietarios del conocimiento, que empiece a tener una perspectiva crítica sobre todo ese entramado hegemónico que hay sobre el tema de la propiedad intelectual, sobre las patentes, con respecto a la creación de conocimiento y a los derechos morales de todos sus autores, pero que además pone digamos que la guinda de la torta tiene que ver con los datos abiertos de investigación. Por eso decimos, no es suficiente los resultados de la investigación, sino tener acceso a todos los datos de la investigación. Y cuando hablamos de datos, estamos hablando, bueno, no solamente de ese conjunto de información que nosotros vamos a ir captando
recolectando, recopilando, organizando, categorizando, en el caso de quienes hacemos investigaciones cualitativas, interpretando, sino también de las metodologías, de las tecnologías, de las herramientas, de las encuestas, de las entrevistas, de poner en el tapete cuáles fueron mis ejes de análisis, lo que pueda permitir que yo pueda contar, digamos que con todos los elementos con los cuales Mariana hizo una investigación sobre la forma como se significa el conocimiento libre desde el activismo, sino que esa persona, teniendo todos estos elementos, puede reproducir, digamos que los resultados de investigación, por ejemplo, tuve buen a fin de ponerlo en acceso abierto. Entonces, el tema de los datos de investigación, además, es un tema que quienes hacen investigación dicen, wow, ya no es suficiente que sepa muchísimo de mi ámbito de investigación, ya no es suficiente, bueno, además que empiece a manejar tecnologías libres para que lo que vaya a publicar pueda ser accedido por otras personas, sino que también tengo que saber sobre datos abiertos. Y el tema de los datos implica todo un conjunto de metodologías de documentación, de organización, de sistematización, que permita que esos datos abiertos cumplan con un conjunto de condiciones, de variables, por decirlo de alguna manera, de los cuales voy a compartir un poquito más adelante. El gran tema de los datos abiertos, además, pareciera que va a resolver el gran problema que desde hace muchísimo tiempo se viene develando y poniendo en la mesa, que es la crisis de reproducibilidad de la ciencia. Estamos hablando de estudios, por ejemplo, como el de Baker, que en el 2016, además que lo publicó en la revista Nature, que es muy conocida y reconocida en el mundo de los oligopolios editoriales, y donde el 70% de investigaciones que fueron valoradas en este estudio no pudieron ser reproducidas, ¿sí? Además, que poniendo en duda si lo que en efecto esas investigaciones arrojaron, además con los visos coloniales para ser leídos esos resultados como valores absolutos, universales, y por los cuales es importante que se reproduzca, empezaron a poner en el tapete la duda sobre la validez y la confiabilidad de las investigaciones. Uno de los ámbitos en donde más ha habido problemas en la reproducibilidad de las investigaciones científicas me toca muy de cerca, porque el segundo ámbito donde ha habido más problemas sobre esto es en el ámbito de la psicología, por ejemplo. Ha habido grandes dificultades para poder replicar los resultados de experimentos y de investigaciones que tienen que ver con el ámbito de la psicología. Entonces, bueno, pareciera que abriendo la ciencia, haciéndola colaborativa, en donde en ese camino que termina en la exposición de mis resultados, yo voy a ir diciendo, aquí están mis datos, aquí están mis códigos, aquí están mis resultados, aquí están mis herramientas, aquí está la metodología que yo hice, y con todo esto, estos son mis resultados. Pareciera entonces que teniendo acceso a todo eso, estos fueron mis ejes de análisis. Los ejes de análisis además fueron elaborados desde una perspectiva epistemológica tal, y bueno, como toda perspectiva epistemológica responde a una perspectiva que también es ideológica, pareciera que poniendo todo eso en el entramado público, la crisis de reproducibilidad de la ciencia puede disminuir. Y por eso se dice, bueno, la solución está en esto: disponer de todos los datos crudos de los experimentos, de todos los códigos, de toda la documentación necesaria para repetir los análisis, y además de disponer de un equipo que tenga, digamos, que con todas las competencias, habilidades y conocimientos capaces de analizar correctamente esos datos desde una perspectiva similar a como lo ha hecho un equipo de investigación, el que originalmente realizó esta investigación. Bueno, les comentaba que precisamente, y además un equipo preparado para que sus datos científicos estén documentados
y que respondan a estos principios que desde la FAER se ha venido trabajando sobre el tema de los datos científicos, de manera que cumpla con estas características. Primero que todo, por supuesto, que los datos sean encontrables, que estén en un lugar donde se puedan acceder, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Digamos que 4 elementos sobre los cuales entonces los investigadores e investigadoras científicas también debemos conocer y también nos debemos preparar al respecto. Pero bueno, eso es lo que pareciera que puede resolver el tema. Me encanta esta lámina porque, bueno, encuentra la diferencia. Estamos hablando de 2 equipos de investigación con los mismos propósitos, digamos que medianamente con las mismas herramientas, la misma calidad en tanto tecnología, equipamiento, infraestructura, realizando una misma investigación, pero pareciera que hay uno de los equipos que está como que muy complicado y no necesariamente está en la misma línea de lo que está el otro equipo. Y allí creo que es necesario que nos hagamos la pregunta si el tema, entonces, si el tema de la reproducibilidad es un tema de error de la ciencia o es una cualidad de lo que significa hacer ciencia por una humanidad encarnada que independientemente que contemos con la misma infraestructura tecnológica y que hayamos estado preparados por la misma perspectiva disciplinar, se nos cuela una parte que desde la ciencia feminista viene alertando, que es la subjetividad en el conocimiento. Por eso se nos dice en esta imagen, tortura los datos hasta que digan lo que quieras, hasta que confiesen lo que tú quieras. Y allí, desde esa perspectiva de un maravilloso grupo de workshop de feminismo sobre ciencia abierta, vienen diciendo, tenemos que ir trabajando y posicionando la discusión importante en ámbitos, en todo lo que se está avanzando en temas de ciencia abierta, sobre lo que es la justicia de datos y sobre la continuación y la permanencia de lo que desde este grupo feminista vienen hablando de los algoritmos neocoloniales con lo que estamos organizando los propios datos. Este grupo viene diciendo, los datos no son neutrales. Y por eso me encanta cuando desde la ciencia feminista se dice lo más objetivo que podemos plantear en materias de nuestras investigaciones científicas es dejar ver nuestra objetividad. Y dejar ver nuestra subjetividad, tiene que ver además de hacer un reconocimiento de todas las condiciones encarnadas con las cuales nosotros nos presentamos a la hora de hacer ciencia. Es muy diferente y es algo que además se viene alertando ahorita a nivel mundial con todo el tema, por ejemplo, de la pandemia, de las vacunas y de las investigaciones científicas que se vienen diciendo, no está habiendo una perspectiva de género en el análisis de lo que está pasando en nuestros cuerpos con respecto a la vacuna, por ejemplo. Cuando hay una gran diferenciación en toda nuestra infraestructura tecnológica, física, de nuestros cuerpos, anatómica y fisiológicamente, que vienen alertando, ya va, ¿dónde está el tema de mirar todo lo que puede pasar con esta vacuna? No solamente desde la perspectiva de género, sino inclusive de la perspectiva que tiene que ver de condiciones que son geográficas, de condiciones que además tienen que ver con racialidad inclusive, y que pareciera que volvemos entonces al tema de que, bueno, este es el valor universal y absolutista con que se puede resolver algo. Desde la denuncia, desde el feminismo de la ciencia abierta, entonces se nos viene diciendo, reconozcamos que los datos no son neutrales. Reconozcamos que los métodos utilizados para recopilar esos datos, que las circunstancias utilizadas para la recopilación de esos datos, de la decisión y la motivación de quienes tienen esa necesidad de recopilar esos datos y además del potencial que desde la subjetividad tenemos para contar ciertas historias y otros no, eso influye en la presentación de los datos a la hora de que nos montamos todos en el tema de la ciencia abierta y colaborativa. Por supuesto, esto hace que en muchos casos vemos que los datos, hay una gran necesidad
que los datos cuenten las mismas historias desde centros geopolíticos de poder de conocimiento, y que la necesidad de contar esa misma historia de alguna manera entonces puede reproducir la injusticia por algunas comunidades que sobre todo estamos en el sur. Es muy inquietante que inclusive el tema de la reproducibilidad no deja de estar vinculado con el movimiento económico. Y por supuesto, es como todo el entramado de la ciencia abierta, bueno, le puede dar un gran piso a que el capitalismo cognitivo siga existiendo, en tanto estamos poniendo el conocimiento científico, lo estamos tasando para el valor del mercado. Esta iniciativa que desde el 2012 está sobre la reproducibilidad de la ciencia, digamos que es un equipo privado por los cuales los investigadores, en aras de ganar prestigio dentro del mundo científico, exponen todos sus datos con las metodologías de los que hemos hablado, con los principios FAR, lo exponen para que esta fundación pueda replicar en efecto los resultados y que las investigaciones tengan este sello que es una investigación reproducible. El tema es que todo esto es pago. Todo esto es pago. Entonces, fíjense cómo desde Claxo se viene alertando muchísimo cómo desde el acceso abierto, inclusive con lo que se está haciendo en la ciencia abierta, hay miles de posibilidades para que el capitalismo cognitivo siga nutriéndose y además siga secuestrando las posibilidades de que el conocimiento sea accesible absolutamente para todos. Me encanta lo que dice Leslie Chang al respecto, y que además que va con esas reflexiones de Vandana Shiva, una gran científica y activista del sur en África, y dice, en este contexto el acceso abierto al final tiende a reforzar la hegemonía de una ciencia realizada y publicada con parámetros que están definidos desde el norte global, a expensas del conocimiento local que rara vez es en acceso abierto. Y ahí Lander ya hace muchísimos tiempos decía, lo que estamos haciendo es que nosotros estamos publicando en abierto, hay todo un movimiento que inclusive desde el punto de vista cultural es todo el movimiento, por ejemplo, para que muchas cosas del sur sean patrimonio de la humanidad y por lo tanto prácticamente sean de dominio público, pero todos esos insumos lo que hacen es poder alimentar todo el entramado de patentes y de propiedad de lo que se está construyendo desde el norte. En el 2011, cuando se lanzó la iniciativa de la referencia en Latinoamérica, creo que fue uno de los movimientos más importantes para que las universidades a nivel de Latinoamérica, inclusive los entes rectores de las políticas de ciencia en cada uno de los países, bueno, empezar a decir, tenemos que montarnos en el tema del acceso abierto, y se hicieron grandes avances e iniciativas ahí al respecto, pero no dejaron de colar de la preocupación de cómo todo este acceso puede ser insumo para que el conocimiento se convierta en algo que al finalmente desde el sur vamos a tener que comprar, por ejemplo. Siempre esta angustia que se nos presenta a todos está muy vinculado con, o la gran resolución que siempre se plantea, es que bueno, cuando nosotros pongamos eso en acceso abierto, es muchísimo más fácil poder determinar cuando hay plagio, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho decirle a los profes que tienen inquietudes con respecto al plagio es decirles que es más fácil plagiar una tesis doctoral o de maestría o de pregrado que está en alguna biblioteca bien guardado en una universidad del sur del país, en Ciudad Bolívar, allá en un estante, o algo que esté disponible en acceso abiertamente en cualquier buscador que utilicemos, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen la mala maña como yo, que uno está leyendo un trabajo de un estudiante y tú dices, ay, esto yo lo leí en otra parte, y agarramos ese párrafo, lo ponemos en el buscador y tú dices, aquí está. Por supuesto, ahí se disminuye la posibilidad de que haya alguien que se esté asumiendo una autoría que no es la que le corresponde. Entonces, Leslie Chang, que viene liderando esta iniciativa del feminismo de la ciencia abierta, entonces lo dice. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar muy despiertas a que lo que estemos avanzando en materia de ciencia abierta, específicamente con
todo el tema de los datos abiertos, al final esté al servicio del monocultivo de la mente, donde el conocimiento, que es eurocéntrico y que es patriarcal, sigue estando estructurándose de una manera muy fuerte, y por lo tanto lo que nosotros pongamos en esa estructura lo que van a hacer es reflejar y reproducir estas inequidades del conocimiento, desde la justicia cognitiva, la justicia social y bueno, todo lo que tiene que ver con esas asimetrías. Le comentaba esto de que inmenso proyecto internacional genera preguntas sobre la validez de las investigaciones en psicología. Y más allá entonces de caer en el juego de que, bueno, hay algo muy mal que debemos estar haciendo los psicólogos y las psicólogas a la hora de hacer investigación, creo que es necesario que nos preguntemos si es posible la reproducibilidad en ciencias sociales, y no solamente en las ciencias sociales, sino también ahora le sumo las ciencias básicas, y lo pongo en el tapete con todo lo que está en las investigaciones que se están haciendo con tema de vacunas y de pandemia. Creo que es necesario que nos preguntemos si es necesaria esa reproducibilidad desde una perspectiva de reconocimiento, que somos investigadoras encarnadas y por lo tanto nuestros resultados son subjetivos y están respondiendo a perspectivas que tenemos desde género, a perspectivas que tenemos epistemológicas, a perspectivas que tenemos ideológicas también con respecto a esos datos que estamos exponiendo abiertamente. Y bueno, por supuesto, creo que es importante que nos hagamos entonces la pregunta: ¿con qué propósito es importante reproducir investigación en la ciencia? Creo que no es para, o la invitación es a que pensemos a cómo trascendemos a la idea de que la reproducibilidad puede estar vinculada a la validez de una investigación científica o no, sino a la posibilidad de pensar es que un mismo dato, como lo decían en la anterior IMED, lo podemos torturar para que nos diga lo que cada quien quiera. Y la tortura de esos datos y lo que esos datos van a exponer, simplemente van a dar cuenta de que, bueno, en efecto, ese dato solo, sin la vinculación de todo lo que un dato puede generar en tanto análisis, ese dato solo, pues lo que va a estar mostrando es en efecto su precariedad, porque está hecho desde un ángulo de mira en particular. En el año 2015, cuando, bueno, hicimos toda una grandísima tarea conjuntamente con María Ángela Petricio, que está por aquí también en la sala, impulsando ese proyecto de ley que se nos quedó en la Asamblea de la Difusión Libre y el Acceso al Conocimiento. Nosotros hacíamos mucho hincapié con el tema de los datos, ¿no? Porque decíamos, o sea, que bueno que tenemos esa posibilidad de acceder a unos datos para que esos mismos datos puedan ser leídos desde diferentes perspectivas, desde diferentes creadores de conocimiento y desde diferentes fuentes de saber, de manera que podamos tener diversos pedazos de la torta para acercarnos medianamente a lo que es la realidad como tal. Cosas sobre estos aspectos nos hacen pensar en la apuesta de lo que viene trabajando entonces este movimiento feminista, de lo que es una ciencia abierta que es situada y una ciencia abierta que necesariamente es encarnada. Por lo tanto, uno de los diferentes elementos que se deben documentar a la hora de exponer en nuestros datos es: háblame de dónde tú lo estás colocando, háblame de quién eres tú, por los cuales tú estás tomando estos datos, y hay otros que rechazaste, y hay otros que dejaste de lado, bueno, porque posiblemente torturándolos no dijeron lo que tú querías decir, ¿no? Entonces, cuando nos posicionamos encarnadamente a la hora de hacer ciencia, entonces decimos, bueno, sí, yo soy María Nícer, soy mujer, pertenezco a una clase que antes se decía clase media y ahora no sabemos qué es, pero además la ciencia la estoy haciendo desde Venezuela, con todo este entramado que está de alguna manera asignando nuestro quehacer científico, y bueno, tengo acercamientos con lo que es la ciencia feminista. Puedo decir que lo que hago es acercarme, porque no sería irrespetuosa con las grandes feministas de este país decir que yo soy una feminista, sino que tengo acercamiento, tengo perspectivas que son neocoloniales sobre la ciencia, y estoy del lado de la segunda década, y desde allí yo estoy hablando de este tema. Reivindicando el hecho que lo más objetivo de los datos científicos entonces es
hacer ver la subjetividad con lo que nosotros lo hemos expuesto en la plataforma pública científica. Y bueno, finalmente siempre me gusta, cuando hablo de conocimiento libre, cuando hablo de ciencia abierta, del acceso abierto al conocimiento, siempre me gusta dejar ver esta postura, que si bien hay muchas cosas en las cuales tenemos que pensar para hacer una ciencia abierta situada desde Venezuela o desde el sur, que no necesariamente tenga todos los ítems de lo que han sido definidos desde esos centros de poder que en nombre de la ciencia abierta también pudieran estar tratando de seguir manteniendo entramados hegemónicos sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico. Me gusta dar cuenta que a pesar de esos desafíos, que además son muy interesantes y que además tienen mucha riqueza, me gusta regalar la idea que la ciencia abierta y la difusión libre del conocimiento, el hecho que le pongamos estos nombres, necesariamente apuesta a la posibilidad de que la ciencia sea una política de autocuido. Y es una política de autocuido, y la explico de una manera muy sencilla, que yo estoy muy segura que si mi vecina tiene acceso a un conocimiento científico que además libere la barrera del lenguaje disciplinar para que ella pueda entender qué puede hacer en un momento donde mi vida está en riesgo, el hecho de que sostenga acceso abierto puede ayudar a cuidar. Por lo tanto, en la medida en que cada uno de nosotros tengamos esa disposición y además ese convencimiento que poniendo en acceso abierto los resultados de nuestra investigación científica, no solamente estamos abriendo la posibilidad de que la humanidad se cuide mejor, sino que estás aportando a la posibilidad de tu autocuido. Bueno, desde aquí, desde estas reflexiones, pues dejo abierto a la posibilidad del intercambio con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Figueroa. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas que tienen a bien los presentes hacerle. El chat se encuentra abierto. Aquí comienzo con la profesora Carmen Torres, la cual nos está manifestando que muy interesante su ponencia. Ella quisiera saber su opinión sobre la gestión universitaria, cómo se encuentra preparada para responder los desafíos que presenta la ciencia abierta. Gracias, profesora Carmen, por su participación, por su presencia y además por el interés en este tema. Creo que lo más importante, Carmen, de quienes reconocemos, de los que tenemos rato transitando en este tema, es que la pregunta llegó a las instancias rectorales de este tema. Creo que estamos hablando desde instancias universitarias en donde nosotros hemos estado para que la universidad se comprometa con declaraciones importantes sobre el conocimiento libre desde antes del 2010, o sea, desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, como todo activismo es como un grandísimo evangelio de todos los espacios en donde hemos tratado de incidir en la política pública para que los que están adelante de estos entes rectores digan, wow, esto sí es importante, y me da muchísimo gozo en el corazón saber que la pregunta llegó a estas instancias. No sé si nos hemos tardado mucho, más o menos, pero digamos que desde esa perspectiva situada, bueno, es el tiempo que ha necesitado Venezuela para poner esto en la palestra. Cuando en el 2015 pues nuestra ley quedó en la agenda de discusión de la asamblea y bueno, se le acabó el tiempo a la asamblea y hubo cambio de asamblea y nos quedamos allí como que, Dios mío, quedamos ahí en la cola para la discusión después de grandes conversaciones que tuvimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología, grandes conversaciones con la gente de SAPI, o sea, que estamos hablando que tocamos las instancias vinculadas con este tema, con el anterior director de ONCTI. Y wow, no eran discusiones fáciles, no eran ninguna discusiones fáciles. Un poco lo que nosotros veíamos también, por ejemplo, con las compañeras de la ley de semillas, que afortunadamente pudimos hacer un match ahí muy bonito para poder apoyar también en la idea de que la semilla pudiese ser enunciada en esa maravillosa ley que se promulgó como bien común, la semilla como un bien común, no patentable, además. Ellas nos decían, wow, las grandes discusiones, y parecieran como que a quienes más nos tenemos que enfrentar es a la gente que está en la cabeza de las entidades, de las instituciones importantes. Entonces, si yo
posición, me valoro desde eso de lo que hemos venido. El hecho que en este momento, por ejemplo, en esta oportunidad que estoy teniendo de asesorar al Viceministerio de Transformación Cualitativa, cuando estamos hablando de un Plan Nacional de Recursos Educativos Abiertos, cuando bueno, se está asomando la posibilidad de hacer políticas en conjunto sobre esta materia entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación Universitaria, en donde ONCTI se puso los zapatos y dijo, no, ya va, nosotros como Venezuela tenemos que decirle algo a la UNESCO con respecto a este tema de la ciencia abierta. A mí me parece que esa es la gran semilla que quizás está allí debajo de la tierra, para que de esa semilla pueda salir un maravilloso y frondoso samán que nos va a arropar a todos. Hay mucho que discutir, por supuesto, sobre esto. Creo que quizás por los temas de pandemia, bueno, nos hemos quedado en estas posibilidades de encuentro, pero seguramente esto es un tema que hay que poner sobre la mesa para, sobre todo desde las perspectivas críticas, nosotros en Venezuela es definir una ciencia abierta situada para Venezuela. Entonces, bueno, eso es un poco lo que de manera esperanzadora, Carmen, te puedo compartir al respecto. Gracias. El profesor Omar Ovalle nos hace el siguiente comentario. Muy buenos días. ¿Por qué razón pocas veces reconocemos nuestros propios aportes a la concepción de ciencia desde América Latina, tales como el método INVEDEPOR de Carlos Lanz, la investigación militante del maestro Rigoberto Lanz, la geodidáctica de Ramón Tovar o el movimiento de historia regional de Medina Lugo y Pedro Calzadilla, e incluso la IAPT, que es aplicada en muchos PNF y PNFA en estos momentos? Profe Omar, muchísimas gracias por estar aquí presente, por su pregunta, por hacerse presente con su inquietud. En el libro del cual participamos varios activistas para definir el conocimiento libre desde el sur, nosotros hablamos de diversidad de secuestros del conocimiento. No es nada más el tema del secuestro de que hay que tener dinero para poder pagar el conocimiento, para poder acceder al conocimiento, ya sea porque todo está atrapado en esas editoriales privativas o porque simplemente comprar un libro es sumamente caro, sino que hay otros secuestros que son internos, son silenciosos, y lo más preocupante es que están naturalizados, están legitimados, inclusive por nuestros sistemas propios de valoración del quehacer científico. Una de las cosas que develamos allí es que el conocimiento está secuestrado bajo una idea naturalizada donde lo local tiene menos mérito que cualquier otra cosa. Y ojo, cuando hablo de lo local, hablo de que yo, Marianice, yo soy valenciana con mucho orgullo, pero tengo muchísimos años viviendo aquí en Caracas. Cuando va alguien de Caracas a hablar a alguna otra parte del interior de nuestro país, pareciera que es algo más importante de que hable quien está allí, en ese territorio, en Apure, en cualquier territorio del país. Hay un secuestro del conocimiento por unas códigos culturales que están naturalizados y legitimados, donde el conocimiento local tiene mucho menos mérito que el conocimiento que es de la fuera de esa localidad. Lo que va muy de la mano, además, con una naturalización en donde pareciera que lo que es libre y abierto y gratuito, no, eso no debe ser muy bueno. Eso no debe ser muy bueno. Algo allí, eso debe ser precario, y por lo tanto, si yo me consigo un libro que cuesta X, el que cuesta el triple, el cual, ese es el que debe ser bueno también. Entonces, el secuestro del conocimiento también tiene que ver con raíces que son culturales de nuestra subjetividad latinoamericana, y cuando uno conversa con investigadores de África, o sea, de nuestro paralelismo en el sur, dice, pero es que también a nosotros nos sucede. O sea, basta que venga alguien que a lo mejor no es muy buen científico, pero bueno, simplemente venga de Estados Unidos y ese llena el auditorio. Entonces creo que también en materias de ciencia abierta, entonces debemos trabajar en toda esa línea para desmitificar y desplazar todas estas ideas que al final también terminan las posibilidades de acceder al conocimiento. Ok, gracias. Dioniso Martínez nos dice, muy buena su ponencia, en Venezuela se están proponiendo de forma aislada el aprovechamiento de la ciencia abierta. Yo creo que deberían unirse todos los entes que están impulsando la ciencia. ¿Cuál cree usted que es la función del ONCTI en este sentido? Bueno, como ente rector, como todo lo que debe hacer todo ente rector, es primero saber
que las políticas del adanismo, como se lo escuché yo a un profe trujillano, en donde quien llega a la palestra de un ente rector se cree Adán y piensa que lo único que hay sobre este tema es lo que en ese momento se le ocurre a quien está a la cabeza del ente rector y a su equipo, nos ha hecho muchísimo daño. Entonces yo creo que el reconocimiento de todo lo que ha estado desarrollándose desde las instituciones en esta materia, para desde allí construir un horizonte propositivo y de bienestar para todos es absolutamente necesario. Insisto que, bueno, conozco, bueno, del trabajo que está haciendo ONTI, seguramente si no estuviéramos en pandemia, pues digamos que todo el despliegue para estas discusiones y además para poder levantar toda la información necesaria, seguramente que fuera con muchísimo mayor fuerza, pero lo que podamos definir, y sobre todo cuando estamos hablando o cuando la propuesta que ponemos aquí en la mesa es la necesidad de una ciencia abierta situada para Venezuela, no hay posibilidad de situar la ciencia si no conocemos lo que está pasando en nuestras instituciones sobre esta materia. Si no conocemos esas iniciativas que desde un activismo genuino ha venido haciendo los investigadores e investigadoras de este país para poner en acceso abierto sus propuestas, para poder trabajar además en plataformas colaborativas signadas por esa necesidad de poder dar una respuesta a una situación que está afectando a todos y a todas. Entonces, bueno, por supuesto se hace absolutamente necesario eso que usted está planteando, profesora Fabiola, para que, creo que fue la profesora Fabiola, disculpa. No, fue Dionisio. Profesor Dionisio, para que en efecto lo que nosotros vayamos a hacer en esta materia responda a nuestras verdaderas realidades, pasando, como dije anteriormente, por el reconocimiento del entramado cultural que puede interferir o que puede potencializar las posibilidades que tengamos un camino muy bonito en este ámbito. Okay. La profesora María Gabriela Álvarez nos dice: muy buenos días para todos, muy interesantes los planteamientos de la ponente. La propiedad intelectual se crea con la premisa de intercambiar conocimientos e información a cambio de protección y exclusividad. Actualmente sabemos que esto no se cumple, ya que la divulgación en estos documentos no es plena ni suficiente para reproducir las tecnologías que están asociadas a una patente. ¿Cómo cree usted que la ciencia abierta puede lograr ese cambio de paradigma tan necesario para lograr la apertura de la información científica y tecnológica tan necesaria para lograr los objetivos que se plantean? Esto va de la mano con dos acciones que son sumamente importantes. Primero, con una política nacional, pero es una política nacional que debe ir de la mano con cómo este tema debe permear todo el currículo de todas las carreras científicas de nuestro país, o sea, de toda la formación de este país, porque hacemos ciencia desde toda la formación. ¿Y por qué quiero decirlo de esta manera? Porque como política, yo creo que ya en Venezuela nosotros debe ser una lección aprendida que con la ley y con la norma no es suficiente. Tenemos maravillosas normas, maravillosas leyes, maravillosas resoluciones, decretos, que además muestran como que lo mejor del horizonte social, político, económico, cultural, desde perspectivas diversas de géneros, raciales, que pueden arropar la posibilidad de que nosotros tengamos un estado de bienestar en nuestro país, pero eso no es suficiente. Y entonces ahí es donde entra el tema de la educación, pero es una educación desde la concientización y desde la apropiación. Y quiero decir al respecto que además es un tema que sería muy interesante precisamente desde ese reconocimiento, desde diferentes ángulos de mirar este tema desde el punto de vista generacional, porque pareciera que hay una nueva generación que no tiene problema con este tema, ¿sí? Que además en la mayor cantidad de veces de que se visibilice lo que hace y quién es y lo que está produciendo en internet, en las redes sociales y digamos que despliegue y se muestre por completo en el mundo de las tecnologías, información y comunicación, ese no es el problema para ellos. El problema es de una generación de la cual yo pertenezco y otras un poquito más atrás que yo y más adelante que yo, donde en efecto todo
naturalización de que tengo que cuidar lo que hago para que no me lo plagien, para que no me, en el caso, bueno, para poder salvaguardar en ese tema de la protección y la exclusividad, la posibilidad de que esto me genere dividendos. Y les quiero decir algo. Yo he tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales en estos momentos por esta vía, en otros momentos he tenido la dicha que me mandan el pasaje porque he estado en abierto, porque he estado en abierto, porque la gente consigue y lee de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy pensando, de lo que yo estoy investigando. Y en la medida en que alguien sea estudioso de eso que tú estás diciendo, estás pensando, estás investigando, de tus resultados, cuando esa narrativa alguien la vaya a repetir, va a decir, ah, pero esto lo dijo María Elisa Figueroa, ¿sí? Y entonces ahí es donde se va cayendo todos, digamos, estos ladrillos que han naturalizado que el conocimiento tiene que estar secuestrado. Todos los sistemas de propiedad intelectual pues ayudan a eso, todo el tema de patentes, bueno, porque además eso pertenece a un modelo económico como tal. Sin embargo, en todas las cosas que nosotros hablamos sobre este tema, siempre decimos que en cualquiera de estas iniciativas, ya sea para conocimiento libre, por la ciencia abierta, en donde nos estamos saltando lo que desde el punto de vista de la propiedad intelectual, derecho de autor, las patentes y todo eso se dice, nunca debe infringirse, siempre debe garantizarse los derechos morales de sus autores, porque no pueden ser infringidos. No pueden ser infringidos. Y allí, en los momentos en que en el 2015 nosotros estuvimos discutiendo con SAPI, bueno, que es el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual para el país, maravillosamente conseguimos una orquesta tan bonita en sus narrativas que decían lo que tenemos es que proteger los derechos morales de los autores. Allí es donde está la importancia detrás de todo esto. Los derechos morales del autor son infringibles y el Estado debe garantizar esa protección. Entonces, bueno, por allí van esas reflexiones. Okay. Bueno, quiero resaltar que estamos transmitiendo por Instagram en periodo de prueba y a continuación le hago el comentario de la profesora Fabiola, excelente exposición. Usted señala reiterativamente la hegemonía de criterios de evaluación de la ciencia. Estados Unidos, como parte del generador de dicha hegemonía, ellos han generado una ley para su propio acceso de datos para las academias. En el 2017 aprobaron la Ley Estadounidense de Innovación y Competitividad y el Congreso obligó a la Fundación Nacional de Ciencia a celebrar un acuerdo con las academias para evaluar la investigación. Los problemas de reproducibilidad y replicabilidad de datos, investigación interdisciplinaria, entonces va la pregunta, ¿qué opina usted sobre esta postura? Pues para muchos países, para su desarrollo, el acceso a los datos es un tema de seguridad nacional, para su progreso económico y control de sus datos de investigación. ¿Cree usted que Venezuela necesite de algo parecido enfocándonos en nuestras universidades? ¿Y por qué no en instituciones privadas de investigación? Completamente, Fabiola, y en completa consonancia. El movimiento de ciencia abierta en Estados Unidos tiene, digamos que ha alcanzado una palestra muy importante a tal punto que han podido incidir han podido tener incidencia en la política pública, tal como lo estás comentando, con la aprobación en el 2017 de todo esto que tiene que ver con innovación. Y bueno, le pusieron eso muy propio el modo de vida y del norte, que tiene que ver con la competitividad que nosotros pudiéramos abrazar resignificándola, porque bueno, en efecto tiene cosas que pueden ser favorables, pero el gran problema está, como le decía el profe anterior, es que estamos empeñados que entonces para hacer algo bueno tenemos que copiarnos exactamente lo que desde arriba decidieron, ¿no? Y yo creo que ya tenemos suficientes lecciones de saber en ese intercambio, bueno, porque digamos que en el reconocimiento de la localidad es inevitable que estemos en el mundo global, es inevitable que nosotros dialoguemos con todo lo que está pasando a nivel global. Hoy en día el movimiento de la internacionalización de la educación, esto va de la mano de la internacionalización de la investigación. Y va de la mano además de cómo cada día se van creando infraestructuras colaborativas en donde diferentes investigadores de diferentes países, desde diferentes disciplinas, están juntos haciendo ciencia. Entonces creo que
que no hay que mirar eso. No, por supuesto tenemos que mirarlo, pero creo que tenemos que mirarlo con una perspectiva crítica para nosotros decir, bueno, de estos elementos se nos hace muy favorable tomar estas cosas, pero hay otros que no. Hay otros que no, porque volvemos al tema de la ciencia abierta situada. Es decir, nosotros tenemos una ciencia que necesariamente, o deberíamos hacer una política científica que necesariamente sea encarnada con nuestras realidades, que responda principalmente a qué es lo que está pasando en el entramado científico nacional y que dialogue siempre con el entramado global. Siempre con el entramado global, porque si no, entonces caemos en ese grandísimo error de estar mirándonos el ombligo y quedarnos atrapados mirándonos el ombligo, lo que nos ha hecho también, nos ha hecho daño. Entonces, allí estamos hablando, bueno, de empezar a revisar desde, bueno, cuáles son todos los parámetros con que se nos evalúan en los consejos de desarrollo humanístico y científico de las universidades, todos esos indicadores que están allí, donde lo que publicamos en abierto no tiene ningún tipo de valoración, y bueno, lo que está publicado en estas revistas, que están en estas editoriales privativas y propietarias, bueno, esos tienen muchísimo mayor puntaje que otras cosas, en donde lo que publicamos colaborativamente tiene menor puntaje si lo que publicamos es individualmente. Entonces ahí tú dices, esto está muy mal, esto está muy mal. Entonces tenemos que empezar a valorar a empezar a cambiar los diferentes parámetros de evaluación de la carrera científica, educar en todo lo que implica el entramado que se ha instituido para donde la investigación individual es más importante que la investigación colaborativa, en tiempos que estamos hablando de transcomplejidad, de transdisciplinariedad. Sin embargo, yo siempre hago la crítica en los doctorados en donde yo he podido participar como docente y, bueno, por supuesto como estudiante, de que, bueno, se nos llenan los primeros semestres de estudio, sobre todo el tema de la transdisciplinaridad y la transcomplejidad, pero pues me dice que la tesis doctoral nada más debe ser sola y, por supuesto, es imposible que alguien solo haga una tesis transdisciplinaria o transcompleja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes como que tenemos que empezar, diferentes temas que tenemos que empezar a posicionar para hacer las discusiones críticas y las apropiaciones situadas de todos estos elementos para el país. Bien. Juan Carlos Monsalve Sarmiento, profe, nos dice que saludos solidarios y revolucionarios desde CanTV y la Universidad Bolivariana, Núcleo de Investigación Cultura Libre. Felicitaciones por esta ponencia y su pensamiento muy pertinente. Mi consulta está orientada a cuáles autores abordan la categoría de ciencia libre que nos pueda recomendar. Chévere, Juan Carlos, qué bonito todo eso que están haciendo allí desde ese núcleo de investigación, precisamente sobre el tema de cultura libre, de la cual yo he podido tener algunos acercamientos con ese núcleo. Oye, no quiero dejar de comentar el lugar de las instituciones privadas de investigación que había dicho Fabiola y se me olvidó decirles. Les voy a decir una cosa. Las instituciones privadas saben las ganancias que trae el acceso abierto. Saben mucho sobre esto. Nada más pónganse a pensar por qué Tesla, ese gran emporio del automovilismo eléctrico, hace 5 años liberó todas sus patentes a dominio público vinculados con los autos, los modelos de autos de sus últimos 10 años para aquel momento. No solamente los liberó, sino que hizo un llamado a todas las universidades, aquí está todo esto en dominio público, quien quiere investigar sobre esto, yo lo financio. Y además, y lo que ustedes consigan sobre esto, lo seguimos poniendo en acceso abierto, ¿no? Entonces, allí entramos en un tema de cómo las instituciones privadas saben el valor y las grandes ganancias de lo que hoy en día se está moviendo con el tema de la innovación abierta. ¿Se acuerdan cuando hubo un tiempo que se hablaba de investigación y desarrollo, el IDCH? Esas siglas, bueno, porque nos tenemos que abrir a todo esto, pues las instancias privadas no se quedaron atrás. Y no solamente no se quedaron atrás, sino que dieron pasos adelante en donde mostraron, es que con esto ganamos muchísimo. Estamos poniendo, volvemos a lo mismo que hacen las editoriales privadas. Estamos poniendo a un sinfín de investigadores de un sinfín de universidades, que posiblemente es el más alto target de investigaciones científicas, a trabajar a favor de nuestra innovación. Y por supuesto, ellos recuperan todo
lo que se rehace, se reorganiza, se recapitula, se reutiliza y lo pone en favor de un ámbito investigativo que además es muy acelerado, en donde está precisamente en un movimiento de competitividad, y en la medida en que yo pueda ir sacando innovaciones, yo sigo en la palestra principal en el tema, por ejemplo, de los automóviles que se mueven con energía eléctrica. Entonces, no quería dejar de decir eso. Entonces, Juan Carlos comentaba, autores que aborden la categoría de ciencia libre. Bueno, humildemente, el libro en el cual estuvimos escribiendo varios activistas en Venezuela está en la editorial Perro y la Rana, está en acceso abierto, que tiene que ver con conocimiento libre desde el sentido del sur. Allí no solamente escribo yo, escribimos somos 6 activistas en Venezuela, todos profesores universitarios, vinculados con diferentes ámbitos de la ciencia, no solamente en el área de ciencias sociales, sino también en áreas como la ingeniería, como la computación, la programación, ciencias políticas, sociología. Y entonces creo que ese es un buen referente como que para pensar en qué es lo que está pasando con la semilla, que es la que le da vida a la ciencia abierta, que es el conocimiento libre. Allí hay grandes referentes a nivel, todo lo que ha escrito Dominique Babini, quien es la que está liderando el movimiento de ciencia abierta desde Claxo. Hay un grupo especial de investigación en Claxo referidos a este tema, pero generalmente Dominique Babini, ella es compiladora de lo que se está haciendo en esta materia y como te estoy diciendo, grupos de trabajo donde participan investigadores de diferentes países, y bueno, que entonces nos abre la posibilidad de tener una perspectiva latinoamericana muy bonita sobre este tema. Y bueno, hay otros referentes a nivel mundial, pero están en esos otros países. Está Guédon en Canadá, que han dado una grandísima discusión sobre el tema de... Él fue el primero que empezó a denunciar con muchísima fuerza todo este círculo vicioso de las publicaciones electrónicas, y creo que es un buen referente también como para empezar, sobre todo, a desentramar lo que tenemos, para después empezar a pensar en lo que tenemos que crear. Excelente. Ana Suárez, la profe Ana Suárez nos dice, buenos días, excelente tema y exposición. Ofrecer datos crudos abiertos para investigaciones extranjeras, data que sea de valor significativo para la economía de nuestro país, datos en geología, hidrografía. ¿Cómo piensa usted que debe ser manejado ese tipo de datos? Mira, como lo están haciendo todos los países. Hay datos, por ejemplo, de bioseguridad que no se deben divulgar, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Venezuela, inclusive, yo digo, wow, de verdad, tenemos unas normativas y unas leyes de resguardo de toda nuestra biodiversidad, que son muy viejas, pero que tuvieron la precaución de decir, hay cosas de la biodiversidad nuestra que nosotros tenemos que resguardar. Bueno, por supuesto, hay cosas que tienen que ver con la seguridad y la soberanía del Estado que deben resguardarse. Hay cosas, y cuando estamos hablando de seguridad y soberanía, podemos estar hablando de la alimentación, cosas que tienen que ver con la alimentación, no solamente con el entramado militar o aspectos de seguridad e inteligencia de Estado. No, hay cosas muy específicas que en efecto es necesario resguardar. Los mismos campesinos, ellos han sido, por ejemplo, muy celosos de qué es lo que ellos hacen para que sus cultivos, cuando finalmente rompen la barrera del monocultivo, bueno, de cómo todo lo que ellos hacen para que no hayan daños de plagas en específica, y son súper celosos y tienen ese resguardo allí, porque en la medida en que se pueda vulnerar eso, y lo comparten nada más en sus comunidades y en sus territorios, en la medida que eso pueda vulnerarse, pues lamentablemente eso pueden ser insumos para que eso se pueda convertir en una patente rapidito, y al final ellos tengan que salir a comprar algo que pertenece a un reservorio cultural y de conocimiento de una comunidad como tal, ¿no? Entonces, en efecto, hay cosas que necesariamente tienen que quedar distinguidos de que estos datos abiertos brutos
no los podemos exponer completamente. Ahora, todo aquello que vayas a significar que en efecto esto puede mejorar sustantivamente la calidad de la vida sin poner en riesgo la vida, necesariamente tiene que estar allí el llamado es que esté en acceso abierto. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que hilar fino. Tenemos que hilar fino. Afortunadamente en Latinoamérica hay grandes iniciativas de las cuales podemos tener ejemplos y sobre todo iniciativas que ya tienen más de 10 años y que ahorita la están evaluando y están diciendo, wow, este artículo no nos salió bien, tenemos que reformularlo. Entonces tenemos que ver también las grandes tareas aprendidas, distinguir cuáles han sido las buenas prácticas de esos países, pero también de nuestras propias universidades, las universidades que tienen rato en esto y que nos pueden decir, ¿saben qué? De la manera como lo hicimos en este tiempo, esto no nos salió bien. Y eso implica una gran tarea de recopilación, de escucha, de lo que las instituciones han hecho en esta materia para sentarnos, ponerlos desde una perspectiva crítica, evaluarlos y, bueno, sacar lo mejor de estas experiencias. Finalmente, el profesor Prudencio Chacón pregunta, ¿el desbalance de las capacidades científicas entre los países no creará una nueva brecha entre aquellos que tienen mayor posibilidad de apropiarse del conocimiento abierto generado en otros con menos capacidades? Por supuesto, profe, me honra mucho que esté aquí en este encuentro de reflexiones. Es uno de los aspectos que se pone siempre en el escenario cuando hablamos de las asimetrías del conocimiento. Hay un desbalance en las capacidades científicas, pero ojo, no es un desbalance en las capacidades que tienen nuestros investigadores. Cada día yo escucho narrativas de gente valiosa que se fue del país y está en otros escenarios y esa gente me dice, María Nícer, nosotros hemos avanzado muchísimo en este tema y esta gente apenas está hablando de tal cosa. Y allí tú dices, y ojo, y hablo desde nuestros niñitos que van para las escuelas y que desde primer grado, desde preescolar, mi nieto que está en el preescolar y tiene que presentar proyectos y tiene que pararse allí y hablar de una cosa. Y mi sobrino que está en otro país me dice, aquí nadie expone, tía, porque cuando hablan de una exposición lo que hace es que se paran a leer un papel. Y no, a mí no me enseñaron eso, a mí me enseñaron a explicar, a hablar y todas esas cosas. Y yo digo, ¿cuánto? Porque volvemos al tema de cuánto de verdad no le damos mérito a lo local. ¿Cuánto no le damos mérito a lo local? Creo que nosotros podríamos evaluar de las capacidades formativas de nuestros investigadores y, bueno, nos podemos quedar con muchísimo orgullo de grandes gente que ha sido muy bien formado, que además ha sido formado en una tradición científica que si bien está apegado a ese método científico cartesiano y colonial, pues está dispuesto a dar lo mejor de sí en materia de ciencia. Pero no podemos negar que hay un desbalance en la infraestructura tecnológica científica en nuestro país. Y bueno, yo, María Nícer Figueroa, me hago responsable de decir que, por ejemplo, yo siempre tengo mi dolor en el ala de mi brazo, como si fuera un balazo, de todo lo que nosotros pudiéramos estar haciendo con Reaction, que por supuesto ha disminuido muchísimo la potencialidad de la conexión, pero todo lo que nosotros pudiéramos estar aprovechando de esa infraestructura que está hecha específicamente para el tema científico, y en la forma como se ha precarizado los servicios y todas esas cosas, lamentablemente no la estamos utilizando y no estamos teniendo esa posibilidad de hacer uso de esa maravillosa infraestructura para disminuir este desbalance de la capacidad tecnológica, inclusive de acceso a grandes plataformas ahorita para la elaboración de ciencia colaborativa como tal. Entonces, allí tenemos que hacer la mea culpa necesaria y retomar aquello que sea necesario retomar para, en efecto, poder tener una infraestructura mínima. Bueno, y no vamos a hablar de lo económico y de nuestros salarios porque, bueno, porque ya todos lo conocemos, pero sí necesitamos tener condiciones de sustentabilidad para la ciencia abierta.
tenemos que tener condiciones de sustentabilidad. Y bueno, por supuesto, pasa, bueno, porque podamos tener una vida sustentable es lo que estamos empeñados en no solamente hacer ciencia, sino que todo nuestro conocimiento y lo que en construcción con diferentes fuentes de saberes, pues podamos poner al servicio del bien común. Bien. Carlos Parra, aprovecho de saludar a Carlos. Saludos, estimada Marianicer, un placer verte de nuevo por estos espacios. Una de las cosas que más me llamó la atención sobre tu excelente ponencia es la afirmación sobre que no basta la publicación de libre acceso. También es necesario proteger las obras con licencias libres. Una cosa sin la otra no es 100% efectiva. Entonces, con el tema de la licencia libre para proteger las obras, creo que hace falta divulgar más sobre esto. Crear mayor conciencia sobre la importancia de las licencias. Ahora bien, ¿qué licencia usar? ¿Creative Commons? ¿Sugieres otra? Querido Carlos, un abrazo para ti, qué bonito encontrarte aquí en este espacio. Fíjate que cuando hice en la presentación estaban los diferentes elementos que le dan sustento a la ciencia abierta. En efecto, uno de los elementos es los licenciamientos libres, es las licencias libres. Volvemos a la historia, pero es que eso lo tenemos. Venezuela creó el capítulo de licencias de Creative Commons, creo que fue como en el 2012. Y trabajamos muchísimo para eso. Además, fue una tarea que quedó en el Centro Nacional de Tecnología Innovación, quedó en manos de CNTI. Se creó el capítulo de Venezuela, se empezaron a hacer unos despliegues muy importantes para hacer conocer sobre este tema. Pero no solamente tenemos eso, Carlos, sino que Senditel creó una licencia propia venezolana que no es de Creative Commons y que tiene que ver precisamente con, sobre todo, el resguardo de los derechos morales de quienes estamos dispuestos a colocar todas las cosas en acceso abierto. Necesitamos retomar todas esas acciones para que la gente conozca sobre este tema, que en el caso de la Creative Commons, además que te da esa posibilidad de tú escoger qué quieres poner en abierto, de qué forma lo quieres hacer completamente público, o lo que tú pongas en abierto y alguien lo va a utilizar, te tiene que citar. O sea, digamos que tenemos como que diferentes variables, de diferentes opciones que podemos tomar para ver hasta qué punto abro todo, o no, porque hay gente que dice, no, la verdad es que a mí no ni siquiera me importa que me citen, ¿sí? Por lo tanto, queda completamente abierto, pero otros podríamos decir, pero todo lo que usted haga tiene que citar al autor original, por ejemplo, en esta materia. Y el tema de las licencias libres va de la mano, Carlos, con el tema de tecnologías libres. ¿De qué nos sirve hacer una cosa maravillosa, ponerlo libre, pero para que la persona pueda acceder a eso que tú quieres tener libre, tiene que terminar adquiriendo una licencia de una tecnología que es propietaria, que es privativa? Y allí viene el otro dolor que tenemos los activistas de todo lo que ha pasado con la ley de infogobierno, ¿sí? Y como entonces las universidades que empezaron como que a tener despliegues para migrar todas sus tecnologías a tecnologías libres, avisar al Estado, mire, ¿saben qué? En esto específicamente no hay nada libre, no hay ningún software que pueda manejar este equipo que viene con esta licencia, y sobre esto no tengo alternativas, pero sobre un pocotón de cosas sí puedo tener alternativas. Las universidades hicieron planes para ese proceso de migración y nos quedamos ahí. Entonces también hay que seguir trabajando sobre eso. Bien, muchísimas gracias a la doctora Marianicer Figueroa, súper excelente, de verdad, su ponencia de hoy. Maneja muy bien su tema sobre lo que es la ciencia abierta, el acceso abierto. Me encantó eso del bien común, siempre hacia ese bien común. No quisiera despedir el foro de hoy sin recordarles, por favor, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Asimismo, dicha ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma de YouTube OMTI. Finalizamos esta jornada recordando que pueden acompañarnos el próximo miércoles 9 de junio, donde continuaremos con el ciclo de videoconferencias referidos a ciencia abierta. No olviden, por favor, registrarse, y con esto doy por finalizada la sesión de la mañana de hoy. Agradecidos. Muchísimas gracias, profesora María Elcira. No quiero dejar de comentar una preguntita que hizo aquí María Ángela.
El bloqueo también impacta las posibilidades de hacer ciencia abierta y creo que todos lo tenemos que tener claro ahí en esta materia. He conocido de profesores que han mantenido una dinámica desde hace mucho tiempo con instituciones específicamente norteamericanas y que las instituciones decidieron rescindir de sus contratos para no ser ellas sancionadas por sus propias instituciones y por el gobierno norteamericano, y por los cuales estos profesores dejaron de tener la posibilidad de hacer intercambios de conocimiento y de participar en investigaciones colaborativas en donde no solamente estaban los venezolanos, sino que estaban investigadores de todo el mundo, e incluyendo iniciativas de ciencia abierta. Entonces sí, el tema del bloqueo también incide en la posibilidad de que nosotros participemos en el concierto mundial que sobre esta materia se está haciendo. Bueno, con este comentario quiero terminar. Profesora María Alcida, muchísimas gracias. Agradezco a todo el personal de la ONTI y, bueno, y por supuesto a la doctora Grisel por haberme extendido invitado a esta conferencia, y bueno, sobre todo con la gente detrás de cámara que está por allí, que estuvo muy pendiente, que me mandaba mensajitos, profe, pendiente con esto. Muchísimas gracias, ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Gracias, doctora Figueroa. Bueno, sesión finalizada.